sin ti yo no quiero nada, mi mundo por ti esperaba y te digo, y es que si me voy de aquí, sin ti yo me voy a morir, es mucho el dolor que siento hoy. ¿Y qué más va a ser de ti? Sin mí tú vas a sufrir, es mucho el dolor, entiéndelo. Yo sin ti muero de pena, yo siento que me estoy cayendo, sin ti yo ya no tengo aliento. Para ti mi vida entera, prefiero un rato con tus besos y que me duren todo el resto. Escúchame, baby, yo te quiero, baby, sin ti yo no quiero nada, mi mundo por ti esperaba y te digo, y es que si me voy de aquí, sin ti yo me voy a morir, es mucho el dolor que siento hoy. ¿Y qué más va a ser de ti? Sin mí tú vas a sufrir, es mucho el dolor, entiéndelo. Yo sí. Incrementar la recaudación para luchar contra la evasión fiscal y el lavado de activos. Ese es otro tema muy importante. Nosotros no prestamos mucha atención al tema del lavado de activos. Y lavado de activos está muy vinculado con el tema de incremento patrimonial no justificado, personas naturales, señores. Y vamos a ver ahorita qué es lo que ha salido respecto de lo que se denomina ahora el beneficiario final. ¿Han escuchado eso? ¿Han escuchado lo del beneficiario final? ¿Qué es el beneficiario final? Bueno, ¿cómo se va a controlar? ¿Qué nos toca a nosotros los contadores y abogados respecto de ese control que se está haciendo para lavado de activos? Y bueno, eso respecto al selectivo al consumo. ¿Qué más ocurrió en esas fechas? Se modificó, ustedes recuerdan que se presentaba la declaración jurada de predios todos los años, ¿sí? Este año la declaración jurada de predios, que creo que ya venció, se modificó sustancialmente. ¿Qué se modificó? Ya no declaraban, ya no estábamos obligados a declarar los que veníamos declarando antes, que teníamos más de 2 predios o que un predio por superior a 150.000 soles y que está dividido y todas las condiciones que nos daban que todos aquellos que tenemos inmuebles teníamos que declarar, ¿ok? Que estaban inscritos en registros públicos, porque cuando uno declaraba tenías que poner ahí la partida electrónica, ¿verdad? Todos esos datos. A partir de este año, la declaración de predios ya no es obligación para aquellos que declarábamos siempre. Es obligación para aquellos que teniendo inmuebles no están inscritos en registros públicos. ¿Por qué creen ustedes que SUNAT ha hecho eso? La información de registros públicos, la SUNAT la tiene en línea, porque ya tiene un convenio. Bueno, SUNAT siempre ha tenido información en línea con registros públicos, porque pagaba y consultaba en línea, pero ahora ya tienen un convenio firmado con registros públicos, que no solamente tiene que ver con la consulta, con las consultas, sino tiene que ver con el seguimiento que se le haga a aquellas personas que crean empresas una tras de otra. ¿Para qué? Para apoyar el tema del beneficiario final. Esos que crean 10 empresas, ¿sí? Que crean una, mueren a los 6 meses y crean la otra, ¿no? Ya, o si no están escogiendo a todos los familiares que tienen, o a todos los amigos íntimos que tienen, y todos son los denominados, entre comillas, ¿sí? Testaferros, ¿no? El beneficiario final tiene que ver con eso. Pero para eso también SUNAT ha hecho un convenio con registros públicos, ¿ya? Para poder cruzar información. Y entonces, ¿por qué SUNAT nos pide entonces ahora aquellos inmuebles que no están inscritos en registros públicos? ¿Por qué creen ustedes? ¿Sabían que había ocurrido eso en la declaración de predios? ¿Han declarado? ¿Saben por qué? Porque la información de registros públicos, en primer lugar, SUNAT ya lo tiene. Y los que hemos venido declarando predios, ya son creo que 6, 7, 8 años que se declara predios,
esa información, esa data SUNAT ya lo tiene. Entonces le falta la información de aquellos predios que tú tienes, pero que no están en registros públicos. Pues ¿para qué? Para saber tu patrimonio. ¿Y para qué? Para ver cuál es tu patrimonio y compararlo con tu declaración jurada, a ver si tu patrimonio tiene el sustento en tus ingresos declarados. O sea, incremento patrimonial no justificado. Y estás obligado a declarar, ¿ah? O sea, aquellos que tienen propiedades que no están inscritas en registros públicos están obligados a declarar. Hasta que SUNAT logre tener esa información, ya ni siquiera te la pida. Y esa información, lo más probable es que la obtengas, ¿saben cómo? Con convenios con las municipalidades. Porque las municipalidades sí tienen esa información, ¿verdad? Sí la tienen. Entonces, por ahí puedes, y ya tiene algunas conversaciones con municipalidades importantes, ¿no? Pero SUNAT avanza más rápido que nosotros en algunas cosas. Entonces, eso es en predios, miren. ¿Y por qué? Incremento patrimonial no justificado. Y eso va a ser, señores, el día a día de la administración tributaria. A nivel mundial, sobre todo en Europa, donde tenemos acá el tema de la tributación muy avanzada y adicionalmente, donde todos tienen conciencia tributaria y pagan sus tributos como corresponde, porque saben que si no pagan o los meten a la cárcel o si no les cobran todo lo que tienen y los dejan sin nada. ¿Sí? El mayor ingreso recaudatorio que tiene el Estado en los países europeos, digo, la Comunidad Europea, los países, es por pago de personas naturales. A ellos le llaman personas físicas. Y nosotros, nuestra mayor recaudación que tenemos, o sea, el sustento de la recaudación tributaria en nuestro país es por IGB. Y después renta. Y renta tercera, ni siquiera, no rentas de personas naturales, o sea, primera, segunda, cuarta y quinta. Entonces, ¿qué es lo que se está buscando ahora? Que se incremente la base tributaria de personas naturales que deban cumplir con sus obligaciones tributarias. Porque yo les pregunto acá, todos trabajan, ¿verdad? ¿Sí? Todos trabajan. ¿Todos emiten recibo por honorarios? ¿Todos declaran a SUNAT? Por eso, justamente por eso, señores. No hay nadie SUNAT acá, ¿no? Porque si no, ahorita les toman foto. Les programan unos. ¿No hay nadie SUNAT acá? Levanten la mano. Si hay, a ver, los que los conocen, identifíquenlos. Normalmente cuando yo dicto mis cursos, los que son de SUNAT no levantan la mano. No levantan la mano. Pero a ver, pasa. ¿Qué pasa con el... Ahí. Es que estamos transmitiendo en vivo y yo suelo caminar mucho, señores. No me gusta estar tranquila. Tengo ansiedad, pero... Ya, pero estamos transmitiendo en vivo en este momento. Bueno, entonces, estaba preguntando por mis ex colegas de SUNAT, ¿no? ¿No están? ¿No hay? ¿Aquí hay SUNAT de tributos internos o solo aduanas? Eso quería saber. Solo aduanas, ¿no? Y tributos internos también hay. ¿Es intendencia, o es zonal? Es zonal. ¿Quién es el jefe zonal acá? Alfredo Corrales. ¿No es Carlos Corrales? No, entonces no lo conozco. Bueno, pero igual, por ahí debe haber alguien de SUNAT. Pero miren, señores, o sea, la idea es que lo que se está haciendo en este momento es justamente para poder acopiar, seguir levantando información. SUNAT cuenta con mucha data, ¿ya? ¿Y por qué creen que viene la fiscalización parcial electrónica? Han escuchado, ¿no? Que va a haber, ya. La fiscalización parcial electrónica, que aún todavía no se inicia, va a durar 30 días hábiles. La locura, señores. La locura. La notificación electrónica. Ustedes entran a consultar todos los días su clave SOL y la de sus clientes menos, ¿no? Claro, los clientes no importan, ¿no? Primero me salvo yo. Pero miren, es tan ahora el tema de control que se debe tener sobre nuestras obligaciones tributarias y sobre todo cuando la administración tributaria me va a controlar, es posible que de repente ni siquiera me entere. No por negligencia, ¿no se ve bien?
voy. ¿Qué tengo que hacer? ¿Más atrás? Los tips, ya. A ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero tengo que revisar mi buzón electrónico de manera permanente. Si no es una vez, por lo menos 2 veces a la semana. A la semana. Tuyo y de todos tus clientes. O sea, si tienes 100, fuiste, ¿no? Contrata un asistente para que entre todos los días a ver. ¿Por qué, señor? Los plazos son cortos ahora. La fiscalización electrónica, si bien es cierto, todavía no se inicia, por lo menos hasta donde yo tengo conocimiento, pero son 30 días hábiles. La notificación electrónica, ¿cuándo surte efecto? Cuando te hacen el depósito en el buzón, ¿verdad? O sea, te depositan en el buzón electrónico y el buzón electrónico en automático envía una constancia SUNAT. Y esa es la constancia de SUNAT que ya te efectuó el depósito. Y el Código Tributario dice que la notificación electrónica se dará por válida en tanto exista la constancia de depósito en el buzón. ¿Ya? El reglamento también dice eso. Ahora, por eso es que SUNAT emite esa constancia. ¿Y cuándo surte efectos? A partir del día siguiente del depósito en el buzón. ¿Es necesario que tú abras el buzón electrónico? No. Sí, pero yo nunca abro, no me enteré. ¿Qué puedo hacer? Nada. Sí, pero SUNAT dice que me va a llegar mi correo electrónico a mi correo personal y un mensaje de texto a mi celular. Ya, pero actualiza pues tu información. Está actualizada tu información, tu correo electrónico personal más tu celular actual. Ahora, no llega en línea. No llega en línea. Te llega después de 3, 4, 5 días. Y ya perdiste el tiempo. Eso sí te llega. Ahora, tú le puedes decir a SUNAT, sí, pero no me llegó el correo no me llegó el mensaje de texto, no me llegó el correo electrónico. Tú no vas a poder argumentar eso. ¿Por qué? Porque eso no es obligación del Estado. Lo está haciendo como un favor a ti. Porque la ley dice notificación electrónica, o sea, buzón electrónico. Y esa es la notificación. Entonces ahora hay que tener cuidado con las notificaciones. ¿Por qué? Porque hace la semana pasada, adicionalmente al tema de notificación electrónica para los procedimientos de fiscalización electrónica, fiscalización parcial electrónica, la semana pasada se ha incorporado, yo no sé si está ahí, ya pasé de predios, ¿no? Ya. La semana pasada, ahí está. La semana pasada se publicó esta resolución de intendencia, está 8 del 8, ¿ya? La resolución de superintendencia, la 186-2018, se publicó donde se incorpora para efectuar las notificaciones electrónicas de qué? Requerimientos de información o esquela de solicitud de información, esquela de citación y cartas. ¿Qué es eso? Los documentos de programación de revisión de los masivos. Esos que me llaman, ¿no? Que me llaman porque tienes ITF, porque tu porcentaje no coincide con la utilidad de tu sector o porque tienes más, bueno, para las personas naturales, porque tienes más medidores de luz que propiedades, ¿no? Porque eso posiblemente sea alquileres. O también te llaman porque tu declaración de IGB, tus ingresos, tus ventas declaradas de IGB no coinciden con tus ingresos de renta. Todas esas diferencias que te llaman por masivos, todo eso ahora se notifica vía buzón electrónico. ¿Ya? Y ya están llegando, ¿eh? Ya están llegando. Ahora, ¿por qué? Porque es más fácil, pues. Ahorra costos a la administración tributaria, surte efectos más rápido y no va a tener problemas con las notificaciones, porque ustedes saben que uno de los talones de Aquiles más importantes o los que siempre le ha generado problemas a la administración tributaria es la notificación. ¿Por qué? Porque las constancias de notificación siempre pueden generar algún vicio y la notificación se deja sin efecto y entonces los procedimientos se afectan.
Pero ahora, señores, con el buzón electrónico ya no. Y si ustedes se dan cuenta, miren, ya son 58. O sea, no son solo eso. Son 58 actos que ya puede notificar SUNAT por buzón electrónico. ¿Qué me llega por buzón electrónico? Órdenes de pago, resoluciones de ejecución coactiva, resoluciones coactivas, comunicaciones, cartas. Me llega también resoluciones de intendencia de aprobación de fraccionamiento, de denegatoria de fraccionamiento, de pérdida de fraccionamiento, resoluciones de reclamación, resoluciones de determinación, resoluciones de multa. Señores, son 58. Yo estoy acopiando todos para ver toda la lista. Y un día lo tuve y ya no sé, no lo encuentro en mi archivo, pero son 58 documentos. O sea, lo cierto es que ahora todo va a ser por buzón electrónico. ¿Y qué pasa si es que a mí me hacen el requerimiento, la información, la esquela, de solicitud, de lo que fuera y yo no me enteré? ¿Qué me va a caer? Una multa. Por no presentar la información si es que me requirieron información o por no comparecer si es que me llamaron a comparecer. ¿Verdad? Me va a caer una multa. Ellos sin perjuicio de qué lo que te hayan comunicado, porque de repente te comunicaron que tienes ITF, un posible desbalance de 10 millones de soles, entonces lo más probable es que te programen una fisca, ¿no? Los montos pequeños no, porque no tienen capacidad operativa. A los de SUNAT, por favor, no me vayan a decir que no. No hay capacidad, o sea, ¿por qué hace SUNAT estas operaciones masivas? O sea, los que son las inductivas, ¿no? Esas que te llaman, te asustan y tú vas y pagas y declaras, ¿no? Declaras y pagas, te asustan, te dicen sí, que esto de acá es delito, que esto de acá es incremento patrimonial no justificado, que te vamos a quitar tu casa, ¿no? Te dicen una serie de mentiras que no son ciertas, ¿ya? Son mentiras, pues. ¿Por qué? Porque un procedimiento inductivo, en primer lugar, no es una fiscalización. No te pueden embargar tus bienes. ¿Por qué? Porque solamente te pueden embargar tus bienes si tienes deuda en cobranza coactiva y no la tienes. Sí, pero si es que yo no rectifico, ellas me han dicho que me van a embargar. No, pues, porque es inductivo, es voluntario. Si tú quieres, rectificas, y si no quieres, no rectificas. ¿Ok? Si la información que tú llevaste, el auditor o la persona que, bueno, que no es auditor porque son los chicos que son fedatarios o verificadores, ellos te dicen, sí, pero si no rectificas, entonces te vamos a girar la deuda. No pueden. ¿Por qué? Porque de un procedimiento inductivo, o sea, de una verificación, no se pueden girar valores, no se puede girar deuda, no te pueden embargar, no te pueden girar nada. ¿Ok? Entonces, esas cosas que le dicen no es cierto. Sí, pero tienes incremento patrimonial no justificado, ¿ah? Señores, el incremento patrimonial no justificado solo se puede determinar en un procedimiento de fiscalización, no en una inductiva. Ese ITF que te están notificando, eso es, vamos a ver si cae, ¿no? Lo cierto es que si hay un movimiento en el sistema financiero importante y SUNAT lo que te detecta es saber más o menos cuánto has movido. Y si tú llevas la información y esa información no convence a la persona, pero tú sabes que eso es verdad, puede que no rectifique. ¿Ok? Ya, Cés. ¿De nuevo? Disculpen, señores. ¿Qué pasó? ¿Se cortó? ¿Qué has hecho, pues? ¿No se ha cortado? ¿Pero estás en línea? ¿Ya está? De nuevo. Ya. ¿Está bien ahí? Ya. Disculpen, ¿cómo se llama? Community Manager, ¿no? Lucho, ¿está transmitiendo bien? Ya se olvidó. Bueno, ¿en qué estamos? Y el tema del incremento patrimonial no justificado. Miren, cuando les notifican el ITF, este famoso desbalance o inconsistencia, le llaman, ¿no? Hasta cartas de invitación le han puesto, ¿no? Cartas, comunicaciones, lo que fuera, todo es inductivo. No te pueden determinar incremento patrimonial no justificado, porque para que determinen ese tipo
de ingresos, renta neta, solamente puede ocurrir a través de un procedimiento de fiscalización. Nada más, señores. No puede ocurrir a través de otro procedimiento. ¿Por qué? Porque hay toda una serie de requisitos legales para que te puedan determinar ese monto de acuerdo a lo que establece el Código Tributario y la Ley del Impuesto a la Renta. ¿Okay? Entonces, cuando a nosotros nos requieren y nos llama SUNAT para estas acciones inductivas, señores, no hay que ir con mucho temor y no se dejen amedrentar, ¿ok? Y si no se conoce muy bien, hay que informarnos antes, ¿ok? No permitan que les vayan a decir te voy a denunciar por delito tributario, porque tampoco pueden denunciarte por delito tributario. ¿Por qué? Nuevamente, por delito tributario solamente prosperaría una denuncia contra ti si es que eso proviene de un procedimiento de fiscalización. Nada más. ¿Ok? No por un proceso de verificación, una carta inductiva, un requerimiento de información. Entonces, cuando los jovencitos de SUNAT te digan eso, dile que estás mintiendo. Te va a crecer la nariz. ¿Ya? Y lo graba. Pero es que ¿saben por qué, señores? Yo les recomiendo a mis clientes que graben, ¿ah? Yo les recomiendo a mis clientes que graben. ¿Por qué? Porque cuando ellos te dicen una barbaridad de cosas y después le dices, no es cierto por esto, por esto, por esto, cuando yo voy con toda la base legal y el conocimiento, le digo, ¿por qué mientes? Digo, ¿has leído alguna vez el decreto legislativo 815? ¿Sabes cuál es? ¿Qué tipo penal hubiera cometido mi cliente si es que no rectifica o no presenta su DJ? O sea, ese tipo de amedrentamiento, claro, y hay jovencitos, porque entran muchos jóvenes, ustedes son súper jóvenes también, así es que el día que entren a SUNAT, por favor, no se vayan a comportar de esa manera. Claro, que tienen metas que cumplir e inducciones que cumplir, ¿no? Pero eso que no se les suba a la cabeza, por favor, y traten bien al contribuyente. Porque tengo clientes que llegan y los tratan como delincuentes. ¿Cierto o no? Es cierto. Claro, y cuando yo digo esto delante de gente SUNAT, algunos que por ahí me escuchan dicen, no. Pero señores, yo tengo acá, levanten la mano que corroboren lo que yo acabo de decir, los que han tenido ese tipo de casos, de sus clientes. Ahí está un colega. También hay otra señorita, allá también. ¿Nos tratan como delincuentes, sí o no? Sí. Y lo único que tiene esta persona que lo llaman es una persona que se dedica a su trabajo de manera, todos los días para poder generar sus ingresos y que de repente tiene alguna omisión, pero eso no da pie para que lo traten de esa manera. Y miren que el artículo 87 del Código Tributario, que dice derechos de los contribuyentes, inciso A, dice, los contribuyentes tienen derecho a ser tratados con respeto. Entonces, ¿dónde está la administración tributaria para que te trate con respeto? ¿En qué momento alguien te puede decir que has cometido delito? Solamente si es que prueba o tiene indicios de eso, y ni siquiera indicios, porque es presunta comisión. Porque el día que alguien te diga que que te has cometido delito, es porque, o que es fiscal, es juez, ¿no? El juez nada más te puede decir que has cometido el delito, ¿ok? Claro que con el poder judicial y todo lo que está pasando ahorita, no vamos a hablar de ese tema, ¿no? En este momento. Bueno, y entonces, señores, miren, nuevamente, ahora las esquelas todo viene por buzón electrónico y hay que revisar, ¿ya? Hay que revisar, ¿ya? Hay que revisar. Porque lo más que nos va a llegar es una multa, ¿ya? Costo-beneficio también dicen algunos, ¿no? Prefiero que me multen. ¿Por qué? Porque lo que voy a pagar acá es más barato que la multa que me van a poner, ¿no? No, la multa es más barata, perdón, que lo que... Hay gente también que dice eso. Y hay inclusive, y hay personas, clientes que dicen, ya son las personas que viven al filo de la baja, ¿no? Y que nunca van a querer formalizarse, pero que en algún momento van a tener que formalizarse porque el SUNAT va a llegar, señores, cada vez más cerca de ti. Yo tengo, miren, dentro de mi, no está acá, pero yo tengo un banner que hizo SUNAT hace mucho tiempo,
que dice, sí, sí, colega, ¿verdad? Dice, SUNAT cada vez más cerca de ti. Y es, señores, o sea, era la frase para el futuro. ¿Ah? Respira acá. Bueno, entonces aquí lo que nos dice es que estos documentos de acá también se van a cerrar vía esquela, vía, perdón, notificación electrónica. Te van a notificar el cierre. Y acá en todo esto lo único que dice es que todo eso no es procedimiento de fiscalización, miren, no es procedimiento de fiscalización. Los procedimientos de fiscalización el procedimiento de fiscalización está establecido en el Código Tributario y existe un reglamento de fiscalización. Hay todo un procedimiento. Entonces, las cartas inductivas no forman parte de ese procedimiento. ¿Ok? No forman parte. Entonces, habíamos dicho y nos habíamos quedado por atrás, ¿verdad? Nos habíamos quedado aquí y acá. Miren, esto ha sido publicado el 1 de agosto, me parece. ¿Ya? Decreto legislativo 1370. ¿Qué modifica? La ley de firmas y certificados digitales y también modifica la ley marco de comprobantes de pago. No está, no lo busquen. Ya les dije, no está. Esta parte que son normas que son de ahorita, no está. Y ese material yo lo trabajé hace unos meses antes de las modificatorias. Y sí lo he incorporado acá porque tengo que venir a darles lo calientito, pues, ¿no? Porque si no, ¿qué actualidad es? ¿Qué ha pasado con este decreto legislativo? Miren, ya este es uno de los decretos que ya está publicando el Poder Ejecutivo, ¿no? Como consecuencia de la facultad como consecuencia de las facultades delegadas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Con todo esto de la facturación electrónica, que es un dolor de cabeza también para muchos contribuyentes, sobre todo aquellos que están obligados a incorporarse al sistema. Los que se han incorporado voluntariamente ya pues tienen que aguantar nada más, ¿no? Pero los que están obligados a incorporarse o ya emitir la facturación electrónica, a principios de este año, ir acreditando las empresas que iban a prestar este servicio y que evidentemente iba a generar un costo adicional a los contribuyentes. En el tiempo que ha transcurrido solamente se han logrado certificar 10 empresas con los requerimientos que exige Indecopi, lo que significa que es muy poco para la cantidad de contribuyentes que van a requerir los servicios. Entonces, se ha atribuido a SUNAT hasta el 30 de junio de 2020 convertirse en una entidad de registro y de verificación. O sea, entiendo que si SUNAT va a hacer eso, va a ser un servicio gratuito, ¿verdad? Entendemos. La pregunta es, ¿soportará la plataforma de SUNAT? Si ahora nada más hasta para emitir un recibo por honorarios a veces te sale error. Y lo otro es que el día que estás presentando tu declaración jurada 5 para las 12, ¿no? El último día, entonces si te falla el internet y te alocas, pues, ¿no? Y maldita SUNAT, que no me pone en línea, que son 5 para las 12 y estás que declaras. Entonces, tampoco se quejen mucho, ¿no? Pero lo cierto es que si tú revisas las redes sociales, todos los días la gente se queja de la plataforma de SUNAT, porque es una desgracia, ¿sí? Y no es culpa de que no tienes internet bien, o no corre bien, o no tienes tus datos, oye, paga más datos, no es eso, es un tema de la plataforma. Ahora, cuando yo evalué el tema de la notificación electrónica, porque esa fue una prepublicación, esto que acabamos de conversar hace un momento, la pregunta era, ¿y qué pasa con aquellos lugares donde existen contribuyentes que están alejados y no hay internet? ¿Cómo se van a enterar de su buzón electrónico? Están como la ley Mulder, ¿no? ¿No? No, pues publica por internet, por las redes sociales. Nadie se va a enterar el día que hagas una campaña publicitaria de vacunación a los niños menores de 2 años por una epidemia. Pues de las zonas alejadas no se van a enterar, pues no tienen ni Facebook, ¿no? Ni internet. Y esa es la pregunta. ¿Qué pasa con esos contribuyentes? Esa es una duda que yo he planteado, porque SUNAT
Realmente, como creen que, como todos están en Lima, creen que Lima es el Perú, y no es así. Creen que Lima es el Perú, creen que todo el Perú tiene la cobertura que tienen ellos, y no es así. Parece que nunca han venido a Puno. No, pero a las zonas alejadas, señores. Díganme ustedes si cuando van a las zonas alejadas hay señal. No hay, pues. O nunca ha ido a Huancavelica, o Ayacucho, la zona sierra, la zona selva de nuestro país. No entras a la selva, no entra la señal por nada. Entonces es complicado, ¿no? Sobre todo para aquellos contribuyentes que están ubicados en esos lugares. O sea, que son ubicados físicamente. Claro, y si uno dice, ay, pero que lo vea su contador. Y pero si de repente no tiene ni para pagar contador, ¿no? Claro, así es que es la verdad. Ahí tenemos algunos contribuyentes que son así. O que por último sí pueden, pero no quieren, ¿no? Pero su obligación es revisar su clave. Entonces les estaba diciendo yo que ahora SUNAT va a tener esa función, miren, hasta el 2020. Entonces SUNAT, ¿para qué? A fin de facilitar a los sujetos, personas naturales o jurídicas que generan ingresos netos anuales hasta 300 UITs, la obtención de los famosos certificados digitales, ¿ya? Entonces SUNAT entendemos que va a ser gratis, pues, ¿no? Porque no nos va a cobrar. Entendemos que va a ser gratis. Ahora, también se ha suspendido, y esa es una noticia vía, vía publicada, ¿no? En los medios de comunicación, en gestión o en el comercio, creo nos ha salido, que también ya no es obligatorio contratarse con los operadores de servicios electrónicos. ¿Por qué? Porque a principios de este año, como yo les decía, SUNAT informó que a partir de julio-agosto, más o menos, se iba a constituir esto en una obligatoriedad ya de contratar a los famosos. Se ha suspendido esta obligatoriedad porque no existía obligatoriedad. Se supone que iba a salir una norma que te obligaba a ello, pero no ha salido. ¿Por qué? Porque a nivel nacional, señores, todo el mundo se ha quejado, ¿no? La Junta de Colegios, la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú planteó un comunicado, hicieron llegar el comunicado a la SUNAT diciendo que eso le está generando un gasto adicional, ¿no? A los contribuyentes. Pero según SUNAT, y siempre la información que ha traducido es que por cada comprobante de pago, los contribuyentes, el costo es de 2 soles y pico, pero si tú te sometes a la facturación electrónica, tu costo va a disminuir a 0.80 céntimos por comprobante de pago. Claro, ¿de dónde sacarán esas cifras? ¿No? Porque al final igual tienes que pagar, vas a tener que pagar al OCE, vas a tener que pagar la certificación digital y adicionalmente tienes que hacer toda la implementación dentro de tu sistema para que puedas hacer la facturación electrónica. Si es que tú emites demasiados y la plataforma de SUNAT no va a resistir. Sobre todo aquellos que emiten todos los días muchos comprobantes de pago, porque aquellos, por ejemplo, que tenemos recibos por honorarios que no emitimos todos los días, ¿no? Bueno, la plataforma ahí soporta. Pero también se dejó traducir que en el transcurso del tiempo todos vamos a vernos obligados a contratar OCE. Se dijo también que los OCE van a tener acceso a nuestra información y eso es reserva tributaria, ¿no? Entonces, yo conversé con un gerente de un OCE, ¿no? Justo en una charla que tuve de facturación electrónica, y me dijo, nosotros no recibimos esa data, lo único que recibimos es el archivo para validarlo. Entiendo, bueno, le digo, pero no tienes acceso, le digo, a nada, a lo que se está facturando, ¿no? ¿A quién estás facturando? No, a esa información no tenemos. Bueno, que habrá que preguntarle siempre a los ingenieros de sistemas, ¿no? A ver si eso realmente es cierto, porque cuando salió este comunicado de la Junta de Decanos, justamente se hablaba del tema de reserva tributaria, en tanto que esa información no debe de fluir a un tercero, porque esa información solo lo debe tener SUNAT. Y SUNAT lo puede utilizar para sus fines, evidentemente, para poder controlar, porque ese es su objetivo.
Entonces, igual se ha dejado no se ha dejado sin efecto, creo que se ha suspendido. Yo creo que tiene que ver más con el tema de que todo el mundo ha levantado la voz y no quieren contratar a los OCE, pues no, entonces los que han hecho OCEs ahorita están esperando que salga la norma para que puedan generar ingresos, ¿no? Pero igual, y aquellos que han hecho, o sea, los que han hecho su sistema propio dentro de su empresa, igual tienen que validar sus comprobantes de pago con SUNAT, ¿no? ¿Y qué pasa si no validas? O SUNAT te dice rechazado o observado tu comprobante de pago. Tienes que estar persiguiendo a tu cliente para que arregles la situación, ¿no? Es un problema. Ahora, ¿por qué rechazaría la información? Porque tu sistema está mal, porque no cumple con los requisitos establecidos a niveles informáticos. Ese tipo de cosas que yo particularmente solamente sé que se hace, pero ¿por qué te rechazan? ¿No? ¿Cómo lo solucionas con tu cliente? Si se ha emitido tu factura. Tener que reemplazarle, emitir una nota de crédito, ¿qué vas a hacer? ¿No? Porque ahí te dice rechazado u observado. El observado se puede subsanar, el rechazado ya. Entonces, si tienes, tú ya le emitiste a tu cliente, pero tienes que comunicarle a SUNAT y SUNAT tiene que decirte, tiene 7 días, ¿no? Para que te comunique si ese comprobante está bien, ¿no? Está OK. Ese trabajo lo va a hacer la OCE. Cuando tú tengas un sistema que la OCE te vende, o tienes un sistema propio y contratas a la OCE. Bueno, ¿qué más? También se ha modificado la ley marco de comprobantes de pago. En resumen, ¿qué es lo que se ha modificado? ¿Sí? Ese es el mismo decreto legislativo, ya es el 1370. ¿Qué se ha modificado en la ley marco de comprobantes de pago? No el reglamento, ojo, en la ley marco, esa que da todas las normativas establecidas para la utilización de comprobantes de pago en nuestro sistema jurídico. Ha señalado que cuando el comprobante de pago dice se emita de manera electrónica, se considera como representación impresa, digital u otra de para todo efecto tributario al resumen en soporte papel, digital u otro que se otorgue de acuerdo a la regulación que emita SUNAT. Bien, esto se ha modificado y lo que está aclarando es lo siguiente: la factura electrónica no es el papel impreso que tenemos en la mano, que muchos la factura electrónica es el archivo digital que nos llega al correo electrónico. Ese archivo digital es el que cumple con todas las características y especificaciones que ha establecido SUNAT respecto de ese tipo de facturación electrónica, porque tiene especificaciones, entiendo, digitales, ¿no? Electrónicas, no sé. Y lo que tú imprimas es una representación de la. ¿Te va a servir para que sustentes crédito fiscal, costo, gasto? Sí, siempre y cuando, dice, cumpla con los requisitos y las exigencias que SUNAT ha dicho. Ahora, se entiende que sí, por lo menos el que se emite de la plataforma de SUNAT se entiende que sí cumple con todo. El problema es que para la facturación electrónica podemos nosotros desarrollar dentro de nosotros nuestra plataforma misma, ¿no? O sea, tener nuestro propio sistema de emisión electrónica o contratar a un tercero. La pregunta es si es que eso nos va a generar problemas, ¿no? Para poder tener nosotros que el soporte papel cumpla con todos los requisitos. Entonces hay que tener cuidado con ese tema de la facturación electrónica porque podemos perjudicar a nuestros clientes. ¿Con qué? Con el crédito fiscal y con el costo-gasto para efectos del impuesto a la renta. ¿Okay? Se ha modificado la ley del impuesto a la renta. ¿Sí? Ley del impuesto a la renta se ha modificado. Eso es el decreto legislativo 1369, ¿ya? No sé si acá hay empresas que presentan precio de transferencia. Sí, sí, reportes, los reportes locales, los reportes maestros o el reporte país por país. ¿Sí? ¿Sí? Todavía no. Los reportes, los reportes maestro y país por país, ¿no? Todavía no se han presentado, ¿no? Todavía no se han presentado, pero este año se empezó la presentación. ¿Qué son estos reportes? Estos reportes son los que están vinculados con la información de precio de transferencia. Hasta el 2015
¿sí? Se presentaban las declaraciones informáticas de precios de transferencia. Se presentaba un PDT con un informe técnico de precio de transferencia. A partir del 2016, la información que se tenía que presentar es a través de reportes, el famoso reporte local y después el reporte maestro y el reporte país por país. Cada uno es diferente en función del tipo de empresa y de la cantidad de operaciones y montos que realice con sus vinculadas. ¿Ya? El reporte local se presentó del 2016, recién se presentó este año, en junio. Recién se presentó, y la del 2017, me parece que es para septiembre, no recuerdo bien la fecha, septiembre creo que ya se tiene que presentar los otros reportes, ¿sí? Ahora, los reportes en materia de precios de transferencia, si bien es cierto la ley del impuesto a la renta, artículo 32A, que es el que está modificándose acá, 32A, realmente es un contenido bastante amplio y el tema de precios de transferencia es muy, muy especializado, demasiado especializado. Es un tema en materia tributaria muy especializada, pero que cuando se efectuaron las modificaciones en el año 2016, no, 2015, se modificó, 2016, perdón, se modificó. Se modificó el 2016 vigente para el 2017. Se modificó un tema vinculado con los servicios, ¿sí? Sobre todo, ¿para qué? Porque se incorpora la prestación de servicios, ¿sí? Entre vinculadas, decía la norma anterior, miren lo que dice acá, yo les voy a explicar esto. Cuando hay prestación de servicios entre empresas vinculadas o prestación de servicios con empresas ubicadas en países, en países de baja, nula de imposición o paraísos fiscales, ¿sí? Esas operaciones van a tener que ser evaluadas con los temas de precios de transferencia. Pero ¿qué pasaba en el tema de servicios? Se incorporó en el año 2016, vigente a partir del 2017, la necesidad que en el caso de los servicios que se presten, se haga dos cosas más. Un tema del denominado test del beneficio, o sea, si el servicio efectivamente beneficia a quien recibe el servicio, que normalmente son los que están ubicados aquí en nuestro país. Y lo segundo era que tenías que de alguna manera cumplir con el principio de causalidad, ese que está en el artículo 37 de la ley del impuesto a la renta, que me obliga a que yo sustente que el gasto tiene que ser necesario y que tiene que estar vinculado con la fuente generadora de renta. Entonces me incorporaba para el tema de servicios entre vinculadas, o sea, yo tengo una vinculada, no sé, en Europa, en España, y me prestaba un servicio, ¿sí? Esa prestación de servicio entraba dentro de esta norma. ¿Qué más? Si es que yo realizaba una operación con un paraíso fiscal, también entraba dentro de esta norma. Pero miren, el problema era que me exigía el tema de la sustento con una especie de principio de causalidad que no quedaba claro y que todavía se ha mantenido, pero también con esos otros países. Por ejemplo, con el país de estoy con un paraíso fiscal, pero esa empresa no tiene ninguna vinculación conmigo. Entonces, ¿cómo obtengo esa información? Lo más razonable era que yo obtenga esa información, digamos, para el principio de causalidad, más accesible con mi vinculada, ¿no? Pero con la norma anterior me obligaba a qué? A pedir la información de todos, no solamente de las partes vinculadas, sino con las operaciones que se realicen hacia o a través de paraísos fiscales y con los territorios de nula o baja imposición. Esto ya se eliminó y solamente ha quedado con los tratándose de servicios prestados a contribuyentes por sus partes vinculadas. Es un tema muy técnico, pero que sí ha sido necesario modificar. Aún todavía los especialistas en materia de precio de transferencia todavía cuestionan el famoso test del beneficio, que es un test así un poco medio de los pelos, pero todavía tenemos temas vinculados, por ejemplo, que deben cumplir con las condiciones necesarias para deducción del costo-gasto. O sea, me hacen una especie de principio de causalidad y otras cosas más que genera siempre una incomodidad para la deducibilidad del gasto entre vinculados.
¿Qué más bueno, haces una modificación también, pero creo que ya es más especializado, vamos a dejarlo ahí, pero es importante que conozcan esta otra modificación. Artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, ¿sí? Artículo 37. El artículo 37 ustedes han visto que tiene, pues, no solamente el primer y último párrafo, que es el vinculado al principio de causalidad, que me dice que serán deducibles los gastos necesarios, ¿sí?, para mantener la fuente generadora de renta, siempre y cuando cumplan con los principios de razonabilidad, ¿sí?, proporcionalidad, normalidad y el de generalidad vinculado con los gastos laborales, con los gastos de personal. Este artículo, si ustedes se dan cuenta, tiene una lista interminable de incisos, ¿verdad? De literales. Hasta el A3, ya se incorporó el A4. ¿Ya qué es esto? Entonces, ¿qué tiene este literal? Este literal tiene una condición un poco, digamos que contradictoria con lo que nosotros evaluamos de los gastos. Nosotros sabemos que los gastos, ¿no?, los gastos para que sean deducibles del impuesto a la renta, para efectos del impuesto a la renta, no solamente tienen que cumplir con el principio de causalidad, sino que adicionalmente también tiene que observarse la aplicación del principio de lo devengado, ¿verdad? Los gastos solamente son imputados en la medida que esto se devengue. Mismo principio aplica para ingresos. Entonces, ¿qué pasa con el principio de lo devengado? No interesa, no, yo adquiero la obligación, ¿sí? Y mientras se devengue en el ejercicio, no interesa si es que yo lo pague o no, ¿verdad? Ese es el principio de lo devengado. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Se han dormido? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Sí? No, es que yo necesito caminar por eso. Porque me están siguiendo. Cuando me siguen, me están atentos. Yo no puedo estar parada. Aparte que no puedo estar parada. ¿Seguimos transmitiendo? ¿Están siguiendo la transmisión? Casi acá parada. No quiero caminar. Bueno. Entonces, ¿qué pasa con el principio de causalidad? El principio de causalidad me dice principio de lo devengado. Sin perjuicio de que tengo medios de pago, de tracciones, ¿no? Ciencia, ya eso lo dejamos para otro rato. Pero ¿qué pasa? Miren, este caso en particular, si ustedes leen ahí, ¿qué gastos son? Regalías, retribuciones por servicios, asistencia técnica, que esta generalmente la prestan los no domiciliados, cesión en uso y otros de naturaleza similar a favor de beneficiarios no domiciliados. ¿Ya? O sea, cuando yo pague regalías, por ejemplo, si yo pago regalías a no domiciliados, solamente será gasto si, dice, podrán deducirse como costo-gasto, que con esto yo no estoy de acuerdo, pero ahorita vamos a conversar sobre ello, en el ejercicio gravable en que correspondan cuando hayan sido pagadas o acreditadas dentro del plazo establecido en el reglamento para la presentación del DJ. O sea, miren, esto entra en vigencia el 1 de enero del 2019, ¿ya? Porque recuerden que en materia de impuesto a la renta, cualquier modificación que salga siempre rige a partir del 1 de enero del próximo año, por ser una norma de, por ser una norma de periodicidad anual, un tributo de periodicidad anual. Ahora, ¿qué pasa? Este tipo de gastos que yo pago a un no domiciliado, estas regalías, estas sesiones en uso, ¿sí?, estas retribuciones, lo que ocurría era antes es que yo podía deducirlos si es que pagaba la retención. ¿Sí? ¿Ya? Ahora, ¿qué te dice? Solamente lo vas a poder deducir si es que lo has pagado dentro del plazo establecido antes de la presentación de la DJ. O sea, si has pagado la regalía, o sea, si has pagado ese gasto.
Si no, no lo vas a poder deducir. Entonces, ¿qué ocurre? Que el principio de lo devengado que teníamos antes se está convirtiendo en un principio de lo percibido. ¿Por qué? Porque solamente lo voy a poder deducir cuando yo lo pague. Si no, no. Entonces, ¿y qué pasa si es que yo no lo pago en ese ejercicio donde efectivamente, ¿no?, se devenga el gasto, ¿no? En ese ejercicio, miren lo que dice el siguiente párrafo. Los costos y gastos referidos al párrafo anterior que no se deduzcan en el ejercicio al que corresponda serán deducibles en el ejercicio en que efectivamente se paguen, aun cuando se encuentren provisionados en el ejercicio anterior. O sea, yo lo puedo provisionar en el ejercicio anterior y lo puedo pagar en el, perdón, lo puedo, por ejemplo, provisionar en este ejercicio, pero pagar el próximo. Ya, ¿en este ejercicio lo podré deducir? No, lo tendré que deducir el siguiente ejercicio donde lo pague, entonces ahí, principio lo percibido, recién lo pagas. Ahora, se ha derogado el segundo párrafo del artículo 76, este de acá, ¿sí?, en la cual, evidentemente, en concordancia con el tema de que antes era, se devengaba, pero la ley me decía, ojo, se devenga, puedes utilizar el gasto siempre y cuando pagues la retención, ¿verdad? Ahora ya no te dice eso, ahora te dice solamente siempre y cuando tú pagues, ¿sí?, al no domiciliado, entonces vas a poder deducirlo, sea en este ejercicio o en los próximos, ¿sí?, aun cuando lo hayas provisionado en este, principio de lo percibido. Pero entonces se deroga el segundo párrafo del artículo 76 en la medida que ya no tienes obligatoriedad, evidentemente, de pagar la retención en el ejercicio que se devenga. ¿Por qué? ¿Cuándo tendrás que pagar la retención? Cuando tú efectivamente le pagues al no domiciliado. ¿Me sigue? Listo. ¿Hasta ahí quedó claro? ¿Sí? ¿Quedó claro? Entonces, miren, esa es la modificación que ha llegado a la ley del impuesto a la renta, ¿ok? ¿Qué más? El decreto legislativo 1372, otro decreto legislativo. Este decreto legislativo lo que hace es un decreto que ha incorporado inclusive modificaciones al Código Tributario, ha incorporado infracciones, ¿sí?, que aún no lo analizo al detalle, pero en resumen, ¿qué es? Miren lo que dice el título. Obligación de las personas jurídicas o entes jurídicos de informar la identificación de los beneficiarios finales. Lo que les estaba conversando al inicio respecto de los denominados, bueno, el año pasado cuando se tuvo vigente hasta el 29 de diciembre del año pasado el tema de la repatriación y la regularización de rentas no declaradas, ¿recuerdan? ¿Sí? Que daba la facilidad de pagar solamente el 10%, si reinvertías el 7%. Esa norma te hacía la alusión con bastante delicadeza, le denominaba al testaferro interpósita persona. ¿Ya? Esta interpósita persona generalmente son los denominados testaferros en términos generales y que aparecen como si fueran o propietarios, ¿no?, o accionistas de empresa, cuando en realidad atrás de ellos son los que existen otras personas, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan del caso de Rústica? ¿Se acuerdan del caso de Rústica? Que salió en la televisión, operaciones no reales, ¿sí? Que está en delito, está ahorita en la Fiscalía de Delitos Tributarios en Lima. Y todo el mundo, todos saben, todos tienen conocimiento que quién es el dueño de Rústica. ¿Ah? Y es Canseco, ¿verdad? ¿No? Brad Pitt. Brad Pitt. Ese es su nombre, su nombre de, ¿qué es? ¿De qué? De la farándula, ¿no? Bueno, Díez Canseco, cuando sucedió eso, ustedes saben que no tenía nada su nombre. O sea, él disfrutaba de todo, pero no tenía nada su nombre. O sea, todo el mundo sabe que el Rústico es de él, pero no hay nada su nombre. ¿Y entonces de quién es? Legalmente. Entonces,
Hace varios años, el Código Tributario se modificó también para hablar del tema de responsabilidad solidaria, cuando se incorpora el tema de la persona que realmente administraba el negocio, para atribuirle a esta persona el tema de responsabilidad solidaria. Claro, con eso no se ha solucionado el tema, pero ahora con el boom del lavado de activos, ¿sí? La administración tributaria, o sea, mejor dicho, el MEP, está trabajando de manera conjunta con la UIF. Y la UIF, si ustedes han podido también escuchar que la UIF pone el grito al cielo diciendo que es necesario que se levante la reserva tributaria y el secreto bancario de todos aquellos que ellos detecten, ¿no?, alguna operación sospechosa, cosa que ya se le dio a la UIF. La UIF ya tiene el poder de levantar el secreto bancario, ¿sí?, de manera, por la UIF no tenía ese poder. Y tanto SUNAT como la UIF están luchando para que también se levante el secreto profesional. Pero miren, la constitución de nuestro país te dice que existe la posibilidad de que levanten el secreto tributario y que levanten la reserva tributaria y el secreto tributario y que levanten el secreto bancario, ya, la reserva bursátil. Pero, o sea, pero no existe en la Constitución norma que diga que es posible que se levante el secreto profesional. ¿Me siguen? Porque el secreto profesional es un derecho constitucional que tenemos todos aquellos que ejercemos cualquier profesión, porque eso no es atribuible solamente a contadores y abogados, lo que es para cualquier profesional, pero nos tienen un cariño, ¿no?, los de SUNAT y los de la UIF, a los contadores y abogados, que dentro de esta norma, y ya lo han venido diciendo, se obliga, y ya también en una norma anterior vinculada con la SBS, con el tema del lavado de activos en particular, obliga a los contadores y abogados que actúen en representación de sus clientes para constituir empresas, por ejemplo, para poder actuar en calidad de o poder comprar o transferir bienes en representación de. Si actúas en esa calidad, estás obligado a informar a la UIF si es que existen sospechas de que eso está vinculado con lavado de activos. Claro, y los abogados y contadores que tenemos ese tipo de actividad, ¿no?, que se pueden tener porque hay clientes que igual te hacen consultas. La pregunta es hasta dónde nos van a presionar con el tema del secreto profesional. Está delimitado ahorita, ¿no? Está delimitado cuando yo actúo en representación de, ¿ya? Cuando yo actúo en representación de. ¿Por qué? Porque levantar el secreto profesional está bien. Y aún así resulta siendo cuestionable, ¿no?, que una ley de rango inferior a la Constitución diga eso. Pero bueno, ¿qué dice esta? Acá está, los de beneficiarios finales. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la finalidad de esta norma? Dice, mire, otorgar a las autoridades competentes, entiéndase, UIF, SUNAT, Ministerio Público, Poder Judicial, todos los involucrados, ¿sí?, acceso oportuno a la información precisa y actualizada sobre el beneficiario final de la persona jurídica o ente jurídico. ¿Sí? Estamos hablando de personas jurídicas o entes jurídicos. Entiendas entes jurídicos cualquier, incluidos los consorcios. Ahora, nosotros sabemos que los consorcios no son personas jurídicas, ¿verdad? Jurídicamente hablando, o sea, de acuerdo a nuestras normas de la ley de sociedades, no son personas jurídicas los consorcios. Claro que tienen una legislación especial para que tributen, ¿no? Si es que tienen contabilidad independiente, tienen que tributar como la ley del impuesto a la renta les atribuye. Esa es una ficción jurídica. Les dice, si eres una
un consorcio con contabilidad independiente, para mí eres persona jurídica, entonces actúa como si fueras persona jurídica y tributa como persona jurídica. Pero realmente, o sea, jurídicamente hablando, no es persona jurídica. No se inscribe en registros públicos, pero sí es un ente jurídico. Entonces, acá están los consorcios. ¿Ok? ¿Qué nos dice? ¿Para qué dice? Para fortalecer la lucha contra la evasión y la elusión fiscal. Garantizar el cumplimiento de obligaciones de asistencia administrativa mutua en materia tributaria y la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Señores, esto de aquí es todo lo que está buscando hacer la SUNAT en estos años. La lucha contra la evasión y la elusión fiscal, las facultades que le han dado al legislativo y que dejaba traducir alguna información al Ministerio de Economía y Finanzas con el ex ministro de Economía y Finanzas que lo renunciaron, ¿recuerdan? Que se atrevió a hablar de la deducibilidad del gasto, que las 7 UITs, que las 3 UITs, ¿recuerdan? ¿Recuerdan? Que lo renunciaron, pero lo que él decía era verdad, sí se iba a hacer. Pero no como se dijo. Para mí era una excelente idea y les voy a explicar por qué antes de entrar a esto. En el 2016 nos amplían, ¿no?, a las personas naturales la posibilidad de deducir 3 UITs más, ¿no?, de las 7 que normalmente deducimos en las rentas del trabajo, cuarta, quinta categoría. Pero estas 3 UITs adicionales yo las podría deducir siempre y cuando yo haya pagado intereses por adquisición de un inmueble o un préstamo, ¿verdad? Puedo deducir el 30% de los alquileres que yo pague siempre y cuando sea primera vivienda. Podía deducir yo el 30% de los honorarios que le pague a quienes, a mi personal trading, ¿no? Al abogado, a mi veterinario de mi gatito, ¿no? Y no sé qué más, que eran pues los 13 que estaban ahí eran pues para reírse, ¿no? Salvo los abogados que estamos arribita, ¿no? La pregunta era, ¿y por qué los contadores no? Todos me dicen, no, es que nosotros emitimos comprobantes, ¿no? Si me acaban de decir hace ratito que no. Pero ya, les voy a creer que sí. Pero no están en la lista todavía. Entonces, si es que tú tenías para que tú puedas deducir ese 30% de los honorarios que le pagues a estos profesionales, tenías tú que pedirle un recibo por honorarios electrónico y pagar con medio de pago. ¿Sí? Listo. Entonces, todas esas posibilidades se dieron para el 2017, y entonces fue la locura, pues, ¿no? En marzo, abril, ¿recuerdan? Todo el mundo quería que SUNAT les devuelva la plata. ¿Ya les devolvieron? ¿Sí? Nada, ya será para el otro año, ¿no? Con los intereses respectivos, señores. Bueno, fue toda la locura. Pero, ¿qué pasaba, señores? Miren, para mí es una estrategia bastante interesante del Estado utilizarnos para poder ampliar la base tributaria. Porque hasta el año pasado, si no es porque a todo el mundo le dijeron te van a devolver dinero, entonces todo el mundo sí se puso las pilas, ¿no? Porque en el 2017 la gente no se iba y no pedía recibo por honorarios, ¿no? Y no tenía interés, ¿no? Ahora sí lo tienen, porque saben que si lo hacen este año, el otro año les van a devolver, ¿no? Claro, te irá ya en el 2025, pero les van a devolver. Eso no me van a matar. Claro, es que si Giyama, el jefe de SUNAT, salió diciendo que ellos están totalmente